Arrancamos esta tertulia hoy jueves le pedí, como les decía, tanta emergencia climática, tanta matraca con el tema de que el planeta se, bueno, que nos vamos a tomar con saco con el tema del clima. Le dije a Javier Venegas, ven y rescátame, a ver si le explicas a nuestros espectadores de qué va todo este negocio, que al final no deja de ser un negocio. Y me dijo, bueno, no te preocupes que me paso por ahí. Javier Venegas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Luis. Bueno, vosotros en disidentia.com, que es el medio que dirige y edita Javier Venegas y del cual, por supuesto, después de ver el quilombo se tienen que pasar para hacer mecenas, y si no son mecenas, pues por supuesto hacerlo y contribuir a lo que es un medio que va a contracorriente y que yo creo que todavía y que cada vez tiene más y más lectores. ¿Y por qué? Porque son cada vez más y más los que se niegan a tragar con toda esta sarta de mentiras. Y lo mejor de todo es que tenemos ya un cierto seguidismo en algunas firmas fuera de Disidentia, aunque en este país no se suele citar. No es una costumbre... ¿A qué te refieres? Pues que están cogiendo, defendiendo un poco estos ejes de comunicación que son en realidad la defensa de la sociedad abierta y del criterio y del pensamiento individual, claro. Pues me comentabas que en este momento en Disidentia teníamos un artículo Sí. precisamente sobre este tema y escrito no por un cualquiera, sino por un astrofísico. Sí, en este caso es una peripecia personal de un linchamiento mediático de este señor, que es un científico bastante reconocido y que también es filósofo y que simplemente escribe un libro, en general un libro, pues sobre la condición humana, básicamente, ¿no? Es una reflexión filosófica de él y de sus experiencias. Y cuenta en primera persona cómo fue perseguido y linchado mediáticamente por simplemente extraer algunas frases fuera de contexto y además ni siquiera transcritas de forma literal en los medios que todos podemos imaginar. Bueno, hablamos de un artículo titulado Ideología de Género y Acoso Mediático. Está firmado por Martín López Corredoira y ya lo tienen ahí en Disidentia. Es accesible, está abierto. Después, bueno, a mí uno de los que más me gusta en Disidentia es Luis Gómez Fernández, que se encarga precisamente, es uno de los que más ha trabajado el tema de hace años que lleva desmontando las mentiras del cambio climático. En este caso se llama greenwashing o cómo nos toman por tontos, ¿no? Y bueno, es que es greenwashing, que vamos a hablar también seguramente si nos da tiempo un poquito de qué es exactamente esto. Y Luis Gómez, que es también un científico, es decir, no es una persona cualquiera. Él vive en Alemania, ¿no? Sí, en Leipzig. Luis vive en Alemania. Y trabaja allí, o sea, él está trabajando y vive allí, sí. Bueno, ¿por dónde quieres arrancar? Porque uno de los artículos que a mí me había gustado es uno que escribiste tú, La naturaleza como Dios, entre el negocio, el miedo y la religión. Y me parece que es la clave, es decir, es lo que es el cambio climático, los tres componentes de toda esta especie de nueva religión milenarista: el negocio, el miedo y la religión. Es que está todo unido. Está todo unido. Lo primero que vamos a decir es una cosa que es evidente, y por si acaso, por aquello de que inmediatamente te colocan la etiqueta negacionista, es decir, vamos a dejarnos de etiquetas, esto no es negacionismo, ni tampoco alarmismo, ni en un sentido ni en el otro. Vamos a ir a lo mollar y a lo importante, a colocar las cosas en su sitio, para que las personas puedan pensar, puedan tener una visión realmente de qué es esto y de qué está sucediendo y de que, bueno, pues, por lo pronto, es decir, hay una cosa que es evidente: el clima cambia. El clima cambia, es decir, el clima lleva cambiando desde que existe, digamos, la propia el planeta Tierra. Es decir, por algo se extinguen los dinosaurios, por algo hemos dejado una etapa de glaciación, por algo los volcanes han dejado de erupcionar. Es decir, el clima es algo extremadamente complejo. El Sahara era un verdel, ha dejado de serlo. Claro, es decir, pues el cañón del Colorado en realidad era la cima oceánica, es decir, pues ahora es una especie, pues una atracción turística, ¿no? Es decir, el clima cambia. Eso es el consenso científico, el consenso bien entendido está en la comprensión y la aceptación de que el clima cambia. El consenso bien entendido, efectivamente. Y luego a partir de ahí lo que hay es un debate intenso dentro del mundo científico, de lo que llaman la comunidad científica, que es muy diversa, amplia, interdisciplinar, complejísima. Primer punto, entonces, Javier, hay disenso dentro de la ciencia. Esto es muy importante, es que porque si no hay disenso en la aquí ciencia. parece que los científicos están todos de acuerdo y todos dicen lo mismo. No.
Los científicos, primero, los científicos mienten, los científicos compiten entre sí, los científicos también buscan el marketing, la fama y el prestigio. También hay luchas internas brutales entre ellos y muchos mienten adrede. Entonces, con lo cual, cuidadito, porque estamos acostumbrados a que la palabra del científico sea prácticamente palabra de Dios. Pues no, todo es discutible. Todo es discutible, sobre todo en la ciencia. En la ciencia, es que si no hay... la ciencia se basa precisamente en el disenso, en lo que decía, bueno, por la falsación aquella... Lo de Popper. Es decir, en la ciencia necesita someterse a la prueba de la falsación, pues que no puede ser de otra manera. Y además hay otra cuestión muy importante de la ciencia, que la ciencia no es algo que se establece, un hallazgo se establece y queda indefinidamente como una verdad suprema. Es que precisamente el avance científico consiste en que lo que creíamos que era irrefutable, de repente se vuelve refutable. Es decir, esto es así, es la dinámica propia de la ciencia. Si no existe ciencia, lo que existe es ideología. Y entonces este es el peligro en el que nos estamos viendo involucrados. Es decir, es la ideologización de la ciencia. Que es decir, la ideología está penetrándolo todo, y ¿por qué no? Y no iba a penetrar también la ciencia, teniendo en cuenta que se puede utilizar como argumento de peso para promover determinadas políticas y determinados negocios y también determinadas religiones, porque esto, en realidad, lo que uno está empezando a sentir es que esto es una nueva religión que te dice, el primer mandamiento es odiarás al hombre, entre paréntesis, a ser posible occidental, sobre todas las cosas. Te odiarás a ti mismo como al prójimo, o al prójimo como a ti mismo. Es decir, el caso es un sentimiento extremadamente pesimista y apocalíptico para que la gente común tenga miedo y dócilmente acepte cualquier imposición y cualquier nueva medida. Te freno aquí, Javier, porque quiero que veas, porque has introducido muy bien el tema en el sentido de cómo estamos delante de una verdad. Decía Al Gore, otro que se ha llenado los bolsillos con esto, otro jeta, y decía, una verdad incómoda. No, a partir de ahora ha dejado de ser una verdad incómoda, es una verdad incuestionable, es una verdad religiosa. Ya es algo que en los medios no se puede cuestionar, porque si los cuestionas, te vas al infierno, como en toda religión. Quien cuestiona a los dioses acaba en el infierno, y los que cuestionan ¿cuál es el infierno en el cambio climático? El negacionismo. Vamos a ver un ejemplo. Hay miles, todos los días, un ejemplo de un presentador de televisión que dice que el cambio climático es una evidencia. ¿Cómo se puede cuestionar el cambio climático? Jaime, venga, que la lucha, en la línea de lo que dice Jaime, contra el cambio climático de todos. No es una cuestión de ideología. Por supuesto. Creo sinceramente que no es una cuestión de ideología. Es la trampa, es decir, el cambio climático existe. Es decir, nadie puede negar que hay un cambio climático, porque lo hemos dicho al principio, el cambio climático existe siempre. Siempre ha estado cambiando el clima y siempre va a seguir cambiando. Sí, pero un matiz. Una cosa es un cambio climático de unas décimas de grado o de un cambio un cambio normal, prácticamente imperceptible, y otra cosa es el apocalipsis. Claro, y otra cosa es todavía, es decir, lo que está por ver en qué medida, si es cierto y en qué medida influye, que es lo que se llama el cambio climático desde el punto de vista antropogénico, es decir, el hombre como hacedor, como provocador de ese cambio climático y, como dicen, que este tipo de cosas que dicen los periodistas, es decir, que decimos los periodistas, no podemos decirlas de esta manera, porque estamos entrando en el juego de la confusión. Es decir, no podemos unir, es decir, el sol sale todos los días, luego, pues, ¿quién niega que el sol sale todos los días? Bueno, algún día dejará de salir, eso está también previsto, ¿no? Pero hasta que ese momento llegue falta mucho tiempo. Pero no podemos entrar en ese tipo de afirmaciones como si estuvieran vinculadas a todo este proceso tecnocrático, ideológico y activista que está vinculando el fin del mundo a el estilo y modo de vida actuales, es decir, al capitalismo. Vamos a dejarlo claro. Esta es la idea que subyace, es decir, el otro día había un divulgador, que como todos los divulgadores deben ser progresistas y de izquierdas, que decía que
que aquel que no está de acuerdo es un negacionista. Es decir, y lo primero que hay que preguntar a este señor dice, ¿qué entiende usted por negacionista? Porque yo no soy negacionista absolutamente de nada, soy una persona racional. Entonces, quiero saber exactamente y quiero averiguar en qué medida todo esto que ustedes dicen, este alarmismo, es cierto o se sustenta en otros intereses. Y esa es la cuestión que hay que ver, porque estamos jugándonos mucho. Estamos jugándonos mucho. No me quite a mí usted el derecho a cuestionarlo todo. A debatir, por supuesto. A debatir. Y hacer preguntas, preguntas ¿qué es ¿no? eso de tacharte de negacionista? Yo sé cuál es la operación que hay detrás. Claro que hay detrás una operación ideológica, porque como tú bien dijiste, aquí en el fondo de lo que se trata es de una operación de ingeniería social para ir en contra principalmente del capitalismo. Y una vez que vas en contra del capitalismo, ahí también, paradójicamente, tienes un negocio. Pero es lo que dice la izquierda, lo contábamos aquí durante toda la semana, cuando Irene Montero dice hay que democratizar la economía. ¿A qué se está refiriendo? A saltar los medios de producción. Ya no lo dicen así en el lenguaje marxista porque eso ya no vende. Lo que vende es el cambio climático. Pero lo que vende es disfrazártelo de una causa humanitaria, que es lo que ellos quieren. Pero el fin es el mismo, Javier. Pero aquí lo hemos tratado en un programa en El Quilombo. Es decir, cuando hablábamos de Suecia, el monstruo sigiloso, hablábamos de que ya no quieren asaltar los medios de producción directamente. Lo que quieren es condicionar la demanda. Es decir, y eso implica condicionar cómo vives. ¿Cómo vives? ¿Qué compras? ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿Tu movilidad? Es decir, todo tu forma de vida tiene que estar controlada. Tiene que estar controlada. Tú no puedes ser una persona libre que toma sus propias decisiones, sino que hay un poder tecnocrático, una tecnocracia que va a decirte qué es lo correcto, cómo se consume correctamente, cómo se vive correctamente, cómo se educa a tus hijos correctamente. Es decir, es condicionar la demanda. Entonces, el cambio climático va en esa dirección. Si te das cuenta, ¿qué está haciendo las políticas del cambio climático? ¿Qué están haciendo las políticas del cambio climático en realidad? Al margen de que haya que luchar porque haya que intentar emitir menos CO2, como es lógico. Entonces, pero ese es un tema que debería estudiarse de forma racional y no se está haciendo. No, ¿qué están haciendo? Están estableciendo acreditaciones, si te das cuenta, igual que en la formación académica de las personas, cada vez necesitan más acreditaciones burocráticas para acceder al mundo, a ascender socialmente, para acceder, digamos, a las posiciones de poder, cada vez necesitan más acreditaciones. En el mundo de la economía, en el mundo del trabajo, de las empresas, de la competencia entre empresas, se ha producido ese mismo efecto, se está produciendo ese mismo efecto. Es decir, hay una transformación de la sociedad capitalista competitiva en una sociedad tecnocrática dirigida. Explícame eso, Javier. ¿Cómo puede ser que las empresas sobre todo las empresas que más contaminan, son las empresas que han aprovechado esta semana para lavar su imagen y decir, aquí estamos nosotros, para, por supuesto, apoyando el cambio climático y gastándose un pastizal en anuncios, en portadas de periódico de papel, con los cuales también papel, que ya me dirás lo ecológico que es eso. Es decir, explícame esa dinámica. ¿Qué detrás? La dinámica es la de siempre. Es decir, ¿cómo las empresas que tienen una posición más confortable y más potente dentro del mercado pueden asegurar esa posición? Una de las formas que tienen para asegurar esa posición, entre otras, es establecer barreras de entrada que ellos pueden asumir, porque tienen el suficiente músculo financiero y económico y unos departamentos de comunicación costosos que se pueden posicionar ahí, y hacer unas barreras para que las otras empresas, las que vienen de abajo, las que empiezan, los emprendedores, tengan unas dificultades añadidas para alcanzar esa posición. Es decir, estamos hablando de certificaciones. Esto empezó con las certificaciones de calidad, ¿os acordáis? Aquellas certificaciones de AENOR, es decir, que en ocasiones se exigen para concursos públicos determinadas acreditaciones. No puede concurrir cualquiera, necesitas una serie de acreditaciones que cuestan un dinero, porque suponen auditorías, suponen unos trámites burocráticos que hay que pagar y que las grandes empresas pueden permitirse, pero el pequeño no se lo puede permitir. Entonces, desde ese punto de vista, están encantadas las grandes empresas, se están sumando. Hay una diferencia fundamental, creo que lo dijo acertadamente John Muller hace poco,
que hay un cambio radical en esta 25 reunión que ha habido sobre el cambio climático en Madrid con respecto a las anteriores, es que en esta ocasión las empresas ya están entrando descaradamente, digamos, en esta ola de la emergencia climática. Se están sumando ya, se están sumando. Ese es un cambio que es fundamental. Y se están sumando precisamente por eso, es decir, ¿quién tiene las acreditaciones? Esto es un juego de acreditaciones. ¿Quién va a poder estar contratando con el Estado? ¿Quién va a poder estar compitiendo dentro de las exigencias y de las nuevas regulaciones que va a imponer la Unión Europea? ¿Quiénes? Paco Pepe, asociados que hace una actividad, o la gran empresa que tiene todas las acreditaciones en regla y las puede comprar y renovar constantemente. ¿Quién va a poder competir? ¿Quién tiene acceso a ese pastel? Os recuerdo que el Parlamento Europeo, no sé si lo ha aprobado, pero ha propuesto un incremento, un presupuesto específico para abordar la emergencia climática de 3 billones de euros. Bueno, en tu artículo comentabas el caso de que ya hay algunos que pagan el impuesto revolucionario. Alemania. 53.000 millones de euros. Ahí empieza. Ahí, como dicen en inglés, now we are talking, ¿no? Es decir, ahora sí nos empezamos a entender. Claro, porque de esto se trataba, de que suelten el bolsillo y con el dinero de los contribuyentes, al final, alimenten a todos estos que estaban, precisamente, a todos los druidas que están lamentando que, trayendo un apocalipsis del miedo, que como tú dices bien, de lo que se trata es de infundir temor. Claro, si tú quieres cautivar a la masa, de engatusarla, lo que necesitas son metáforas infantiles. Si quieres convencer, escribes, debes explicar. Pero si lo que quieres es vencer, debes simplificar. Claro, el bien y el mal. Es decir, esto es la dinámica básica. Es decir, el problema del debate del cambio climático no es que haya un debate sobre el cambio climático y no es que haya un debate sobre mejoras evidentes sobre la reducción de las emisiones contaminantes y del CO2 y todo. Es decir, esto es una cuestión que la propia industria y las propias personas tienen una conciencia bastante desarrollada y cada vez más desarrollada sin necesidad de que se les asuste. La cuestión está en es convertir esto en una especie de motor de la historia. Es convertir... ¿No te parece que es una forma de decirles aquí mando yo? Es decir, a partir de ahora te vamos a decir cuáles son como tú decías, las licencias, las regulaciones, las trabas burocráticas. Es decir, este cotarro, gracias con la excusa del cambio climático, te voy a demostrar que esto, ahora tú tienes que pasar por este aro y el que no pase por este aro se queda fuera. Es una forma de decir que efectivamente esto es lo que estoy comentando al principio. Es decir, esto es una transposición del mundo capitalista competitivo en un mundo tecnocrático dirigido. ¿Y quiénes pueden dirigir el mundo? ¿Quiénes pueden ser tecnócratas? Quienes tienen las acreditaciones que la propia burocracia otorga. Es decir, los títulos que hoy están en boga, es decir, no los diseña la sociedad civil, no los exige. De hecho, a veces, por eso en España se producen esos desajustes entre lo que ofrecen las universidades y lo que demanda la economía. Claro. Pero ellos sí los exigen para entrar, por ejemplo, pues para ser presidente de una comisión medioambiental o para acceder al grupo de trabajo de la Unión Europea de no sé qué del medio ambiente. Es decir, no puedes entrar tú como periodista o una persona que no tenga una titulación, aunque tenga grandes logros, no puede estar en la tecnocracia, no puede acceder a la tecnocracia, no puede decir, oiga, yo soy una persona que ha montado un emporio y que pues estoy acostumbrado a lidiar con todo tipo de regulaciones, con problemas reales, incluso con problemas medioambientales dentro de mi propia empresa y tengo un gran backup. No, usted no tiene la acreditación, usted no es politólogo, usted no ha estudiado no sé qué, usted no ha pasado el filtro de la tecnocracia, luego usted no puede estar en esta mesa. ¿Quién está dirigiendo el mundo? ¿Quiénes están dirigiendo el mundo? Es preocupante quiénes están dirigiendo el mundo. Personas que están en el mundo real, donde la vida a veces es implacable, es decir, donde hay una exigencia enorme en el mundo real, me refiero al mundo cotidiano, o personas que han vivido en la burbuja académica de las acreditaciones. Lo vemos en los propios políticos, son personas que han entrado desde el principio en un tipo de circuito muy restringido, una burbuja muy alejada del mundo de las personas reales. Que no han dado palo al agua en su vida. Y que están diciendo cómo tienen que ser las empresas. Efectivamente, los que crean trabajo, los que crean riqueza. Es decir, usted hace la empresa y luego hay un señor que no ha hecho nada en ninguna empresa, no sabe realmente cuáles son los problemas reales de las empresas y de la economía y le dicen a usted cómo tiene que ser. Y las empresas, en lugar de rebelarse frente a eso, las grandes, lo financian. Las grandes.
Las grandes empresas sí, porque además ellos están viendo lo que se llama un mercado cautivo. Es decir, ¿Cómo es eso? Es un mercado en el que solo pueden acceder ellos. Esto lo decíamos antes, se establecen unas barreras burocráticas, unas acreditaciones, Correcto. unos controles cada vez más exigentes, cada vez más inaccesibles para empresas que no tengan recursos suficientes, y en el momento que se establecen esas barreras, ellos tienen un mercado pues que de forma, y como todos sabemos, y suele ocurrir, lo público y lo privado, la frontera entre lo público y lo privado desaparece y se mezclan los intereses entre políticos y mercantilistas. Bueno, perdona que te interrumpa, pero han llegado unas declaraciones de Greta Thunberg de última hora. Son estas que van a escuchar ahora. Estábamos una hora esperando para que nos dieran un pastel de carne. Y luego cuando quedaba todavía 2 horas para llegar al pastel de carne, cuando quedaban 2 horas, nos dicen, no hay pasteles, se han acabado. ¿Tú sabes toda la gente que había? ¿Toda la cola? Bueno, nada, esa fue Jessica, nuestra realizadora, que le ha puesto un poquito de No, un poquito de gracia. es que en realidad es para hacer parodias. Es decir, no tragamos con esto, es nuestra forma de decirles que no tragamos con esto. ¿Sí? Nos negamos a tragar con esta, luz y con esta, taquígrafos, con esta señores, mentira. luz y taquígrafos. Si quieren ir a cambiar el clima, vayan exíjanselo a los países que realmente contaminan. No vengan aquí a crear un apocalipsis que no existe. No puedes abrir un telediario hablando de emergencia climática. ¿Pero dónde vives? ¿En Calcuta? Vete a Calcuta, vete a Pekín, vete a Guangzhou, vete a donde realmente tú miras para arriba y no ves el sol de la contaminación que hay. Pero no vengas aquí a chantajearnos con el miedo, a traficar con miedo. Porque a ti te conviene, porque eso te genera un negocio. Porque eso es lo que provoca, como decía Javier, que cientos y empresas grandes vengan y te pongan dinerito para decir, no, a mí no me vas a acusar de contaminar el clima, ¿eh? Mira, y este es el impuesto revolucionario que pago para que a mí no me mires, ¿eh? Miles y miles y miles de euros en periódicos de papel. En periódicos de papel. ¿De verdad? ¿En periódicos de papel? ¿Cuántos bosques han tenido que desaparecer para que esas empresas hagan publicidad y se jacten de que son en defensa del cambio climático? ¿Es un poquito ridículo? No, sobre todo lo que demuestra esto es la capacidad de arrastre que tiene. Esto crea una sinergia. Esto no es una conspiración, es una sinergia de intereses. Hay mucho dinero, se va a poner mucho dinero. Todo el mundo empieza, se le hace la boca, empieza a hacérsele la boca agua. Y bueno, pues, oye, lo hemos visto con la cuestión de la violencia de género, lo hemos visto con muchas otras ocasiones. Es decir, ¿por qué de repente los medios se tiran en plancha a seguir este tipo de ejes de comunicación políticos? Porque hay unos incentivos enormes. Es decir, si tú no estás dentro de este eje de comunicación, o eres disidente o crítico, pues no vas a entrar dentro de... No vas a tener una parte de este pastel. Es decir, esto es una cuestión de puro incentivo. Entonces, lo peor de todo es que el problema real, si existe, queda en segundo plano. Es decir, estamos hablando de políticas razonables, estamos hablando de planes de acción realmente que se van a aplicar o se aplican de forma coherente, o estamos hablando de que 15.000 personas se vienen a hacer turismo con todos los gastos pagados a Madrid. Y como decía en uno de los artículos de Disidencia, es decir, pues, un congreso de geofísicos para el cambio climático en Estados Unidos que se reúne generó 30.000 toneladas de CO2 en sus desplazamientos. ¿A qué vas? O como decía este autor que tenemos, Martín López, explicaba, decir, es que, y él es científico, dice, es que la ciencia se ha convertido en una especie de lobby que se prodiga en los actos y los congresos buscando financiación para sus propios chiringuitos. Totalmente. Es decir, esto es una pura labor de relaciones públicas. Entonces, es decir, esto no es ser negacionista, esto es decir, oiga, ¿en serio de verdad el apocalipsis va a suceder? ¿O es que usted tiene unos incentivos enormes para estar todo el día asustando a las personas? Y fíjate lo que dice Luis Gómez en Disidencia. Dice, las empresas, cuando se refiere a esta nueva enorme ola de greenwashing, ¿no? Dice, las empresas están aumentando su compromiso medioambiental, pero también están tratando de que sus medidas sean financiadas en gran parte por el sector público. Ahí es donde tú ves, tú veías el negocio del mercado cautivo, ¿no? Claro, es decir, esto... La Unión Europea, el Parlamento Europeo dice que va a gastar 3 billones de euros para luchar el cambio climático. De tal forma, de tal suerte que se proponen que en 2030 el 50% del presupuesto de toda la Unión Europea se dedique a la cuestión del medio ambiente. Bueno, pues es que
Si haces eso, si haces ese tipo de anuncios desde el poder político, del poder legislativo, que es el que impone luego las normas, estás creando una distorsión enorme en los incentivos de todos los agentes. Es decir, esto es como poner un pastel en mitad del campo, ¿entiendes? Un pastel de nata y de azúcar en mitad del campo. Es decir, y estás generando una distorsión enorme. No estamos hablando de los problemas, no se está hablando de los problemas. Es decir, oiga, es que esto era de broma. En la cumbre del clima esta de Madrid, es que había más expertos de Zimbabue sobre el clima que alemanes invitados. Es decir, es que de países que... Claro, porque ellos también ven un negocio ahí. No, pues simplemente ya es el hecho, esto es para demostrar como una anécdota hasta qué punto los incentivos del todo gratis y de esto y de viva la fiesta, de viva la juerga, pues se traduce incluso en que países que no les interesa una higa el cambio climático ni nada, y de repente resulta que tienen 100 expertos en el cambio climático trabajando todas las horas, mientras que países súper desarrollados con unos staff científicos enormes, resulta que tienen la 10ª parte de expertos. Es algo que no tiene ni Hablabas de la comunidad, hablabas de la Unión Europea y precisamente los que tienen la Unión Europea son los que tienen un parlamento en Bruselas y otro en Estrasburgo, con lo cual en varias épocas del año 4.000 personas se tienen que trasladar, y no lo hacen en burro, de un sitio a otro. Ya me dirás la contaminación que eso genera, ya me dirás las toneladas de CO2, de dióxido de carbono que eso genera. Bueno, como me estoy quedando sin tiempo, hay un tema que te quiero también comentar que tiene que ver con, ¿sabes qué? Ahora los millonetes de Hollywood, la última idea que han tenido es convocar aquí en Madrid a un montón de gente para que se apunte a pasar una noche en la calle. Una noche en la calle. Ser una noche como un homeless. Y en La Sexta están encantados. Le dice, claro, si esto lo patrocina Will Smith o la de Helen Mirren, la actriz británica y tal, pues habrá que apuntarse, ¿no? Española, precisamente Madrid, se suma a esa gran cita global de la Noche Sin Hogar. Quedan solo 3 días para este evento mundial que va a congregar a 50.000 asistentes. El objetivo, ayudar a los 100 millones de personas sin hogar que hay en el mundo. Todavía están a tiempo si quieren sumarse. En Chicago, Santiago de Chile, Dublín, Nueva Delhi. In Trafalgar Square, in Times Square and in 50 cities across the world. Entre ellas, por primera vez, también Madrid, porque este año la Noche Sin Hogar se convierte en una gran cita global y todos podemos participar. We are hoping for 50,000 people to sleep out. Con un único objetivo, concienciar sobre el sinhogarismo, intentar sentir lo que viven a diario miles de personas que no tienen un hogar. Actores conocidos a nivel mundial como Will Smith o Helen Mirren están detrás de esta causa. To me, home means conversation, but there are over 100 million people in the world that don't have a place to call home. It is extraordinary the way homelessness is a rapidly expanding problem. Son hombres, mujeres. Javier, ¿te vas a apuntar? No. Una noche sin hogar, ¿qué te parece? Una noche en la calle. Yo fui de los que hizo la mini y no. A mí, si queréis ayudar, lo que podéis hacer, por ejemplo, es no dar pábulo a aquellos que han provocado la miseria y la pobreza en los países donde han gobernado. Es decir, esta es la cadena que defiende precisamente los postulados de políticas que donde han sido aplicadas han devastado y han dejado miles y miles de personas sin hogar. No miles, millones de personas sin hogar, por no hablar de los que se han tenido. Bueno, mira, el último anuncio de político que están haciendo sobre las legislaciones de los motores de explosión ya ha supuesto despidos en la industria española del automóvil, y porque las empresas no saben lo que va a ocurrir y hay lo que se llama una inconsistencia temporal en las políticas que genera incertidumbre. Las empresas se van de los países donde hay esa incertidumbre. Y encima tenemos que aguantar. Y esta gente, seguramente algunos de ellos, pues son gente que puede tener que acabar durmiendo en la calle. Pero bueno, estos no importan. Oye, ¿y que los millonetes de Hollywood se los lleven a sus casas? No me jodas. Bueno, ¿No puede ser que unos tíos que vienen aquí? A mí me parece muy bien que el que se ha ganado y el que ha hecho carrera y tal, me parece estupendo que gane lo que sea, pero que nos vengan a dar lecciones de moral, que nos vengan a dar lecciones de solidaridad. La solidaridad es algo individual. Haz tú la solidaridad que quieras. Y por cierto, el problema de los homeless, es un problema muy típico, muy
a ver si me sale, muy focalizado en la sociedad norteamericana y no tiene que ver con un tema de pobreza, tiene que ver con un tema de salud mental. O sea, son miles y miles de personas que están viviendo en la calle, pero están viviendo en la calle por drogas, están viviendo en la calle por alcoholismo, problemas, sí, etc. No es un problema de pobreza, es un tema de salud mental. Y sobre todo los tenéis en la costa oeste de Estados Unidos, van ahí por el clima. Van ahí porque ahí el clima es muy beneficioso. Claro, es más soportable. Entonces, a donde tienen que ir Helen Mirren, donde tenían que ir Will Smith se tendría que ir a metro de su casa. Ahí es donde están, son miles y miles y miles de ciudadanos que han decidido, muchos de ellos, vivir en la calle. Es un tema de salud mental, que lo resuelvan ellos. No, y sobre todo, y vienen aquí a Madrid. Esto lo que demuestra es una cosa que yo siempre digo, es decir, que el socialismo es un lujo que solo se pueden permitir los muy ricos. Es decir, porque los demás estamos en el mundo de lo real, ¿no? Es decir, en el día a día, y a veces precisamente luchando por no acabar durmiendo en la calle. Y ya está. Es decir, es que lo de sin hogarismo, es que yo creo que ya, es que me faltan palabras. Es que esto sinceramente, es decir, tenemos ya todos, pues en Occidente, deberíamos tener una cierta madurez, por lo menos intelectual. Pues vamos a peor, Javier, la verdad, vamos a peor. Por eso es tan necesario un proyecto como el de disidentia.com, en el cual nos ayuda a combatir esta estupidez, la estupidez mental. A pensar, las metáforas infantiles. Hay que pensar. Las metáforas infantiles, sí. O sea, la simpleza, la tontería mediática, ¿no? Eso que tú ya vienes, esas formas que tienen de engatusarnos simplemente a través de esto, a través del miedo. Cuídate, que tú eres el próximo, te dicen. Cuidado que esto te puede pasar a ti, ¿eh? ¿Y los problemas reales dónde quedan? ¿Y dónde quedan los cambios reales? Es decir, ¿dónde están los cambios reales? ¿Dónde? Detrás de todo este happening que hay, nada. Exacto. Humo. Es pura ideología, es para imponer un tipo de... Es una religión, es una especie de nueva religión, con sus mandamientos, y ya está. Es decir, y es un dogma de fe, y punto. Pero los problemas reales están ahí, y para eso os hace falta inteligencia, debate. No, y los tíos que han provocado que miles de personas duerman en la calle, los que han cobrado de dictaduras y demás, están ahí en esas mesas de tertuliano dando opinión en esas cadenas. Bueno, y están vamos a ver. Que no se olvide. Y están en las comisiones de derechos humanos de la ONU. Es decir, países... ¿Cuál es el último país? Creo que Yemen va a presidir la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? De violencia contra la mujer. De violencia contra la mujer. En un país donde se practica la ablación. Entonces, no sé, y no sé si la ablación o, desde luego, es decir, unos castigos corporales a la mujer importantes. Javier, la semana que viene más disidentia.com aquí en el Quilombo.